Marcos 5, 1, 43. Marcos 5, 1. Y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos. Marcos 5, 2. Y salido el del barco, luego le salió al encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Marcos 5, 3. Que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía a alguien atar. Marcos 5, 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Marcos 5, 5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Marcos 5, 6. Y como vio a Jesús de lejos, corrió, y le adoró. Marcos 5, 7. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Marcos 5, 8. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Marcos 5, 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Marcos 5, 10. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Marcos 5, 11. Y estaba allí cerca del monte una grande manada de puercos paciendo. Marcos 5, 12. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíenos a los puercos para que entremos en ellos. Marcos 5, 13. Y luego Jesús se lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en la mar, los cuales eran como 2000, y en la mar se ahogaron. Marcos 5, 14. Y los que apacentaban los puercos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Marcos 5, 15. Y vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado y vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Marcos 5, 16. Y les contaron los que lo habían visto, como había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los puercos. Marcos 5, 17. Y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Marcos 5, 18. Y entrando él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio, para estar con él. Marcos 5, 19. Mas Jesús no le permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos 5, 20. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Marcos 5, 21. Y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, se juntó a él gran compañía, y estaba junto a la mar. Marcos 5, 22. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Marcos 5, 23. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está a la muerte, ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Marcos 5, 24. Y fue con él, y le seguía gran compañía, y le apretaban. Marcos 5, 25. Y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía. Marcos 5, 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Marcos 5, 27. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía, y tocó su vestido. Marcos 5, 28. Porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Marcos 5, 29. Y luego la fuente de su sangre se secó,
y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Marcos 5:30. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5:31. Y le dijeron sus discípulos, ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha tocado? Marcos 5:32. Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Marcos 5:33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Marcos 5:34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. Marcos 5:35. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga, diciendo, tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? Marcos 5:36. Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga, no temas, cree solamente. Marcos 5:37. Y no permitió que alguno viniese tras él sino Pedro, y Jacobo, y Juan hermano de Jacobo. Marcos 5:38. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga, y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho. Marcos 5:39. Y entrando, les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Marcos 5:40. Y hacían burla de él, mas él, echados fuera todos, toma al padre y a la madre de la muchacha, y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba. Marcos 5:41. Y tomando la mano de la muchacha, le dice, Talita cumi, que es, si lo interpretares, muchacha, a ti digo, levántate. Marcos 5:42. Y luego la muchacha se levantó, y andaba, porque tenía 12 años. Y se espantaron de grande espanto. Marcos 5:43. Mas él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Gracias.